Durante más de 66 años, el lago Ness ha sido uno de los cuerpos de agua más escaneados del planeta. Científicos, expediciones militares, equipos de televisión y tecnología de sonar de última generación han intentado responder una sola pregunta: ¿hay algo vivo en sus profundidades? Pero lo realmente inquietante no es lo que encontraron, sino lo que siempre se repitió sin explicación. ¿Qué pasaría si todo lo que creíamos sobre el lago Ness estuviera equivocado desde el principio? Porque en 2026, una inteligencia artificial analizó por primera vez todos los datos históricos juntos, y lo que descubrió cambió completamente la forma en que se interpreta este misterio. No encontró errores aislados, no encontró fallos de equipo, no encontró coincidencias, encontró un patrón repetitivo que aparece durante más de 6 décadas, como si algo se moviera dentro del lago, siguiendo rutas definidas, horarios específicos y profundidades constantes. Y entonces surge la pregunta más inquietante de todas. Si el lago Ness es solo un lago natural, ¿por qué se comporta como si algo lo estuviera habitando de forma organizada desde hace más de medio siglo? Para entender este hallazgo, los investigadores reunieron todas las grabaciones de sonar disponibles, desde la operación Deep Scan de 1987, pasando por el estudio de la BBC en 2003, hasta la expedición Quest de 2023. Cada una de estas investigaciones llegó a la misma conclusión en su momento: no hay evidencia de un monstruo. Pero la inteligencia artificial no analiza eventos de forma aislada. Analiza patrones a través del tiempo. Cuando se combinaron 66 años de datos, emergió algo inesperado: contactos de sonar repetidos en diferentes décadas, señales constantes entre 300 y 500 pies de profundidad, movimientos en las mismas zonas del lago, patrones similares en distintas estaciones del año, coincidencias detectadas en 17 tecnologías diferentes de sonar. En condiciones normales, esto no debería ocurrir. Los errores de equipo no se repiten idénticamente durante 60 años. Las interferencias ambientales no crean patrones consistentes. Y los falsos positivos no mantienen rutas estructuradas a lo largo del tiempo. Sin embargo, el sistema detectó exactamente eso: consistencia. En términos sencillos, los humanos analizaron cada expedición por separado, como eventos aislados. Pero la inteligencia artificial hizo algo diferente. Conectó todos los datos juntos. Y al hacerlo, descubrió que las señales no eran aleatorias. Formaban un comportamiento repetido, como si algo dentro del lago estuviera moviéndose siguiendo rutas específicas, una y otra vez, durante décadas. Si te interesan estos misterios reales, donde la ciencia todavía no tiene todas las respuestas, suscríbete ahora para no perderte la continuación de esta investigación. Pero el misterio no termina ahí, porque el propio lago Ness podría ser el lugar perfecto para ocultar algo sin ser detectado. ¿Qué pasaría si el problema no es lo que hay dentro del lago, sino el lago mismo? Porque los investigadores descubrieron algo extraño. Incluso con tecnología moderna, el lago Ness distorsiona la realidad bajo el agua. Señales que se doblan, objetos que desaparecen, contactos que aparecen y luego se esfuman sin explicación. Esto plantea una idea aún más profunda. Si durante más de 1400 años se han reportado avistamientos, pero nunca se ha confirmado nada, ¿es realmente porque no hay nada? ¿O porque el entorno impide verlo claramente? El lago Ness no es un lago común. Tiene 23 millas de longitud, profundidad máxima de 755 pies, visibilidad extremadamente baja por sedimentos de turba, oscuridad total a partir de los 30 pies,
temperatura constante de aproximadamente 6 grados, Celsius, corrientes internas que alteran la lectura del sonar. Estas condiciones crean un problema científico serio. El sonar puede generar falsas interpretaciones. Objetos pequeños pueden parecer grandes. Objetos inmóviles pueden parecer en movimiento. Ecos naturales pueden simular presencia física. Por eso, durante décadas, los resultados fueron inconsistentes. Pero aquí está la diferencia clave. La inteligencia artificial no encontró inconsistencias. Encontró repetición. En resumen, el lago Ness es uno de los entornos más difíciles del mundo para estudiar vida submarina. Pero incluso con todo ese ruido natural, los datos siguen mostrando un patrón constante que no debería existir si todo fuera solo interferencia. ¿Qué crees tú que es más probable? ¿Un fenómeno natural mal interpretado? ¿O algo desconocido aún oculto bajo el agua? Déjalo en los comentarios. Y cuando los científicos pensaron que el misterio podía explicarse solo con datos modernos, la historia antigua añadió una capa completamente nueva. Porque el lago Ness no comenzó a ser un misterio en el siglo XX. El primer registro conocido se remonta al año 565 después de Cristo. Un relato describe a una criatura en el río Ness atacando a un nadador, hasta que una figura religiosa intervino y el supuesto ser se retiró. La pregunta es inevitable. ¿Cómo puede un patrón detectado por inteligencia artificial en datos modernos coincidir con relatos escritos más de 1000 años antes de la tecnología? A lo largo de los siglos se hablaba de una bestia del agua o un kelpie, una criatura asociada a las profundidades del lago. Luego, en 1933, comenzaron los avistamientos modernos. Formas grandes moviéndose en el agua, testigos describiendo largos cuellos y cuerpos oscuros, fotografías que alimentaron la leyenda miles de testimonios posteriores. Sin embargo, los testimonios humanos no son pruebas científicas. Lo interesante es otra cosa. Incluso eliminando todos los relatos humanos, los datos de sonar siguen mostrando objetos en movimiento sin explicación. Y ahora la inteligencia artificial confirma algo aún más importante. Esos movimientos no son aleatorios, forman rutas estructuradas. En pocas palabras, incluso si ignoramos las leyendas y los testimonios, los datos técnicos por sí solos siguen mostrando actividad repetitiva dentro del lago. Eso es lo que hace que este caso sea tan difícil de descartar completamente. Y esto es solo el comienzo. Porque lo que la inteligencia artificial encontró en el lago Ness no solo reabre un misterio antiguo, sino que plantea una pregunta que la ciencia todavía no puede responder. Si quieres descubrir qué revelan las siguientes partes de este análisis, suscríbete ahora, porque lo que viene puede ser aún más inquietante que todo lo anterior. Pero lo más inquietante aún no es el patrón, sino el lugar donde ocurre, porque el lago Ness podría no ser solo un escenario pasivo, sino un sistema natural que oculta activamente lo que ocurre en sus profundidades. ¿Qué pasaría si el verdadero secreto del lago Ness no fuera qué hay dentro, sino por qué nunca se ha podido confirmar nada con certeza? Durante décadas, los investigadores han notado algo extraño. Incluso cuando la tecnología mejora, la claridad de las pruebas no aumenta. Al contrario, el lago parece responder a la observación. Señales que aparecen en un momento y desaparecen en el siguiente. Objetos que se detectan, pero no se vuelven a encontrar. Ecos que confunden incluso a los sistemas más avanzados. Esto ha llevado a una idea inquietante. El lago Ness no solo es difícil de estudiar, parece diseñado para evitar ser comprendido completamente.
Los científicos han identificado varias características físicas del lago Ness que complican la observación. El agua contiene altos niveles de turba, lo que reduce la visibilidad casi a cero. Las paredes del lago son extremadamente empinadas, lo que refleja el sonar de forma irregular. Las capas de temperatura, termoclinas, deforman las señales acústicas. Las corrientes internas mueven sedimentos que imitan objetos sólidos en los sensores. Todo esto crea un entorno donde el sonar puede ser engañoso. Un objeto puede parecer moverse, cuando en realidad está quieto. Una sombra puede parecer una forma grande, cuando es solo sedimento. Un eco puede parecer un objeto físico, cuando no lo es. Pero aquí está el problema. Estas condiciones explican el ruido, pero no explican la consistencia del patrón detectado por la inteligencia artificial. En pocas palabras, el lago Ness distorsiona la información bajo el agua. Pero incluso cuando se eliminan estas distorsiones, los datos siguen mostrando algo repetitivo que no debería existir si todo fuera solo error ambiental. Si el entorno engaña a la tecnología, ¿puede la tecnología finalmente estar viendo algo real sin darnos cuenta? Escribe tu teoría en los comentarios. Y si todo esto parece extraño, la historia del lago Ness se vuelve aún más inquietante cuando analizamos lo que ocurrió cuando la ciencia moderna intentó cerrar el caso definitivamente. Durante el siglo XX, se organizaron expediciones masivas para resolver el misterio del lago Ness. La idea era simple. Si algo grande vivía en el lago, la tecnología moderna lo detectaría sin duda. Pero el resultado fue contradictorio. Cuanto más avanzaba la ciencia, más ambiguas se volvían las respuestas. Algunas señales sugerían objetos grandes en movimiento, otras no encontraban absolutamente nada, y algunas simplemente no encajaban en ninguna explicación conocida. Esto creó una división dentro de la comunidad científica. ¿Estaban viendo un fenómeno real mal interpretado? ¿O estaban viendo errores amplificados por expectativas humanas? A lo largo de décadas, múltiples estudios intentaron resolver el misterio. En los años 60 y 70, se detectaron contactos de sonar sin explicación clara. En 1987, la operación Deep Scan registró objetos grandes en movimiento a 300 a 600 pies. En 2003, la BBC no encontró evidencia definitiva, pero sí anomalías sin identificar. En 2023, la expedición Quest detectó nuevamente objetos no reconocidos. Cada generación de tecnología mejoró, pero el resultado fue el mismo. El misterio no desaparecía. Lo más importante es esto: las señales no eran únicas o aisladas. Aparecían en diferentes décadas, con diferentes equipos, en condiciones diferentes, pero con patrones similares. En resumen, la ciencia nunca logró confirmar un monstruo, pero tampoco logró eliminar completamente las anomalías. El resultado fue un misterio abierto durante más de medio siglo. ¿Crees que la ciencia ya tiene todas las herramientas para resolver este caso? ¿O todavía falta algo por descubrir? Déjalo en los comentarios. Pero lo más impactante ocurrió cuando los investigadores dejaron de buscar un monstruo y empezaron a buscar patrones. Durante años, el error principal fue buscar una sola respuesta, una criatura específica, un objeto concreto, una evidencia visual clara. Pero la inteligencia artificial no buscó eso, buscó comportamiento. Y lo que encontró cambió la perspectiva del problema. No había un solo evento extraño, había repetición estructurada. Algo que aparece, desaparece y vuelve a aparecer siguiendo lógica interna. Esto no es típico del ruido ambiental, no es típico de errores técnicos, y no es típico de fenómenos aleatorios.
es típico de sistemas organizados. El análisis combinó más de 66 años de datos de sonar y detectó movimientos repetidos en las mismas zonas del lago, profundidades constantes entre 300 y 500 pies, actividad con ciclos estacionales, rutas de desplazamiento similares en distintas décadas, coincidencia entre 17 sistemas de sonar diferentes. Además, el patrón no aparece en otros lagos analizados como control. Esto es crucial. Si fuera ruido o error, debería aparecer en otros entornos similares, pero no ocurre. El patrón parece exclusivo del lago Ness. En términos simples, la inteligencia artificial no encontró pruebas de un monstruo, pero sí encontró un comportamiento repetido dentro del lago que no se puede explicar fácilmente. Algo está causando esas señales, pero aún no sabemos qué. Si los datos muestran un patrón real, pero no sabemos qué lo produce. ¿Qué crees que está ocurriendo realmente en el lago Ness? Escribe tu opinión antes de que pasemos a la siguiente parte. Pero cuando los científicos pensaban que el misterio podía resolverse únicamente con datos modernos, la historia antigua volvió a complicarlo todo. Porque el lago Ness no es un misterio reciente. Su historia se extiende mucho más atrás de la tecnología, mucho más atrás de los primeros sonar, incluso mucho más atrás de la ciencia moderna. El primer registro conocido de algo extraño en esta zona data del año 565 después de Cristo. Un relato antiguo describe a un hombre atacado por una criatura en las aguas del río Ness. Según el texto, la intervención de una figura religiosa habría provocado la retirada del supuesto ser hacia las profundidades. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo puede un fenómeno descrito hace más de 1400 años parecer conectado con un patrón detectado por inteligencia artificial en datos modernos? A lo largo de los siglos, la región mantuvo relatos consistentes sobre una criatura del agua, conocida en la tradición local como un kelpie. Estas historias no surgieron como entretenimiento moderno. Eran advertencias transmitidas de generación en generación. Luego, en 1933, ocurre el punto de quiebre. Avistamientos modernos comienzan a aumentar. Testigos reportan grandes formas bajo el agua. Fotografías generan controversia internacional. El fenómeno entra en la ciencia moderna. Sin embargo, aquí está el punto clave. Aunque los testimonios humanos pueden ser subjetivos, los datos de sonar no dependen de percepción humana. Y aún así, los sensores siguen registrando anomalías. Más importante aún, la inteligencia artificial detecta que esos registros no son aleatorios, sino consistentes con un patrón estructurado. En pocas palabras, las historias antiguas hablan de algo extraño en el lago, y los datos modernos también muestran actividad inexplicable. Aunque no prueban lo mismo, ambos elementos siguen señalando hacia un mismo lugar, el lago Ness. ¿Crees que las leyendas antiguas pueden ser solo coincidencias o podrían estar describiendo algo real que aún no entendemos? Déjalo en los comentarios. Y justo cuando la ciencia intentaba separar mito de realidad, los datos modernos añadieron una capa aún más difícil de ignorar. Durante décadas, los investigadores intentaron descartar completamente la idea de una criatura desconocida. Se propusieron explicaciones alternativas: peces gigantes mal identificados, efectos de luz y sedimentos, errores de interpretación del sonar, incluso fraudes fotográficos. Pero ninguna teoría lograba explicar todo al mismo tiempo, porque había un problema constante. Las señales de sonar seguían apareciendo, no una vez, no en un solo año, sino repetidamente durante décadas. Esto llevó a una conclusión incómoda dentro del análisis científico.
Algo está generando esas señales, aunque todavía no sabemos qué es. Los datos recopilados muestran algo importante. Contactos detectados desde los años 50. Señales consistentes en expediciones de los 80, anomalías repetidas en estudios de los 2000 nuevos registros en 2023. Y lo más importante, los patrones no cambian con la tecnología. Si fuera error de equipo, debería variar con cada generación de sonar. Si fuera fenómeno ambiental, debería ser inconsistente. Si fuera casualidad, debería desaparecer con el tiempo. Pero ocurre lo contrario, el patrón persiste. En resumen, diferentes generaciones de tecnología han detectado algo similar dentro del lago Ness. Eso sugiere que el fenómeno no depende del equipo, sino de algo real en el entorno. Si múltiples tecnologías diferentes registran lo mismo durante décadas, ¿qué explicación te parece más lógica? Escríbela en los comentarios. Pero el verdadero giro ocurre cuando la inteligencia artificial deja de buscar eventos y empieza a reconstruir el comportamiento completo del lago. En 2026, los investigadores no solo analizaron señales aisladas, reunieron todo el historial del lago Ness en un solo sistema. Sonar de 17 tecnologías distintas, datos de más de 66 años, expediciones científicas independientes, registros en distintas estaciones del año. Y lo que emergió no fue una serie de anomalías, sino una estructura, un patrón repetitivo de movimiento dentro del lago. Algo que parece seguir rutas definidas bajo el agua, como si existiera un sistema de desplazamiento organizado dentro del entorno. El análisis identificó 3 elementos clave: profundidad constante, señales repetidas entre 300 y 500 pies, rutas de movimiento, desplazamientos que siguen zonas específicas del lago, ciclos temporales, actividad más frecuente en ciertos momentos del día y estaciones del año. Lo más importante es esto: estos 3 elementos aparecen juntos durante décadas, no de forma aleatoria, sino estructurada. Y cuando el sistema compara estos datos con otros lagos similares, el patrón no se repite en ningún otro lugar. En términos simples, la inteligencia artificial no encontró un monstruo, pero sí encontró un comportamiento consistente dentro del lago Ness que no aparece en otros sistemas naturales. Si existe un patrón real que se repite durante más de 60 años, pero aún no sabemos qué lo causa, entonces la pregunta más importante es: ¿qué está realmente moviéndose bajo el lago Ness? Déjalo en los comentarios y prepárate, porque la última parte puede ser la más impactante de todas. Después de analizar más de 6 décadas de datos, la ciencia llegó a un punto incómodo, porque el patrón existe, pero su origen sigue sin explicación. Si no es un error de sonar, si no es un fenómeno ambiental, si no corresponde a ninguna especie conocida, entonces la pregunta se vuelve inevitable: ¿qué está generando un patrón tan consistente dentro del lago Ness durante más de 66 años? Porque el problema ya no es si hay algo o no hay nada. El problema es que los datos muestran comportamiento repetido, como si algo estuviera siguiendo reglas internas de movimiento bajo el agua. Y eso cambia completamente la forma de interpretar el misterio. El análisis de inteligencia artificial encontró resultados consistentes en todos los datos. Movimientos repetidos entre 300 y 500 pies de profundidad. Actividad con ciclos estacionales claros. Rutas de desplazamiento que se repiten durante décadas. Señales detectadas en 17 sistemas de sonar diferentes. Coincidencias a lo largo de más de 66 años de registros. Pero hay un punto crítico: ninguna explicación biológica conocida
encaja completamente con todos estos datos al mismo tiempo. No hay evidencia genética de una especie desconocida. No hay registro confirmado de animales de gran tamaño no identificados. No existe correlación con especies conocidas como anguilas o esturiones. Los errores de sonar no pueden producir patrones tan consistentes. Esto lleva a una conclusión científica incómoda. El patrón es real, pero su causa sigue sin identificarse. En términos simples, los científicos no han encontrado pruebas de un monstruo, pero tampoco pueden explicar por qué los datos muestran un comportamiento tan ordenado dentro del lago. Y aquí es donde el misterio alcanza su punto más crítico, porque solo quedan 3 explicaciones posibles. Después de eliminar errores, ruido ambiental y explicaciones conocidas, el análisis deja solo 3 escenarios posibles. Primero, podría existir una especie biológica desconocida, viviendo en el lago sin haber sido identificada hasta ahora. Segundo, podría tratarse de una especie conocida, pero con comportamiento anormal debido a condiciones únicas del entorno. Tercero, podría ser un fenómeno de interpretación de datos, algo que todavía no entendemos completamente en el análisis de sonar a largo plazo. Pero hay un problema. Ninguna de estas opciones explica todos los datos al mismo tiempo. Y esa es la verdadera tensión del caso. El desafío principal es que cada explicación falla en algún punto. Las especies conocidas no encajan con las señales acústicas. Las especies desconocidas no tienen evidencia genética. Los errores tecnológicos no crean patrones tan organizados. Las explicaciones ambientales no son consistentes en el tiempo. Esto significa que la ciencia actual llega hasta cierto punto, pero no logra cerrar completamente el caso. No porque falte investigación, sino porque los datos no encajan en un modelo conocido. En pocas palabras, hay varias teorías, pero ninguna puede explicar todo lo que se ha observado en el lago Ness. Por eso el misterio sigue abierto. Y después de 66 años de exploración, la conclusión final no es una respuesta, sino una pregunta aún más profunda. Porque al final del análisis, la ciencia se enfrenta a una realidad difícil de ignorar. Algo está ocurriendo en el lago Ness. No un evento aislado, no una anomalía puntual, sino un patrón repetido durante décadas. Y aunque no sabemos qué lo causa, los datos sugieren que no es aleatorio, es constante, es estructurado y es persistente. Esto deja el misterio abierto de una forma completamente diferente. Ya no se trata de buscar si existe algo, sino de entender qué es lo que realmente está generando estas señales. La inteligencia artificial no confirmó un monstruo. Tampoco descartó completamente la existencia de algo desconocido. Lo que hizo fue más inquietante. Detectó orden en medio de décadas de incertidumbre. Y ese orden aparece de forma consistente en profundidad, movimiento, tiempo y ubicación. Esto sugiere que el fenómeno, sea lo que sea, sigue reglas, pero esas reglas aún no pertenecen a ninguna categoría científica conocida. En resumen, no sabemos qué hay en el lago Ness, pero sí sabemos que algo deja un patrón repetido durante más de medio siglo. Y eso es lo que mantiene el misterio vivo. Si te interesan este tipo de investigaciones, donde la ciencia aún no tiene todas las respuestas, suscríbete ahora. Porque este no es el único caso donde los datos muestran algo, pero la explicación todavía no existe, y el siguiente misterio puede ser aún más inquietante que este.